Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy. Y lleva el título de Pacto. Hoy vamos a entrar un poquito en historia para poder llegar al final al mensaje que el Señor puso en mi corazón. Espero que sea de bendición para la vida de ustedes y vamos a dar inicio porque es un tema un poquitito largo, pero espero poder terminarlo en el tiempo que yo deseo que no se alarguen mucho los temas. Y bueno, vamos a empezar entonces viendo cuál es el significado de pacto. Dice que es un acuerdo de voluntades por el que dos o más personas o entidades conciertan o convienen en asumir determinadas obligaciones y derechos comprometiéndose a cumplir lo estipulado. Eso es un pacto del que nosotros conocemos. Y bueno, sabemos que el matrimonio es un pacto, se hacen pactos de paz, muchos pactos, incluso se escucha de pactos de sangre, que la gente se saca sangre con ciertas personas y al unir las sangres pues ya es un pacto. No sé en realidad cuál es el motivo de ese tipo de pactos, pero también lo es. Y bueno, y así muchos que quizás yo no se los menciono, pero yo sé que alguien de atrás de cámara me dirá, ay, también está este otro. Y por lógica, y el tema de hoy que siempre está basado en las escrituras, vamos a leer los pactos que el Señor en un momento determinado hizo con los hombres. Cuando me refiero a los hombres es con la raza humana. Y para dar inicio quiero dejarles saber que voy a utilizar la versión de la Biblia de las Américas. De aquí los textos fueron extraídos. Y vamos a iniciar leyendo en Génesis capítulo 9, versículo 12 al 17 y dice: Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por todas las generaciones pongo mi arco en las nubes y será por señal de pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser vivo, todo ser viviente y toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente y toda carne que esté sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que esté sobre la tierra. Ya creo que muchos identificaron este pacto. Sabemos que cuando el Señor le dijo a Noé que construyera el arca y que metiera una pareja de animales de cada uno que en ese momento estaban, tanto los de la tierra como los que volaban y la familia de él, porque iba a hacer llover a la tierra, porque seguro se había cansado de la humanidad que en ese momento estaba ya, lo habían rebalsado, por decirlo así. Y seguramente Noé era un hombre justo, como ha pasado en otras historias que hemos leído en la palabra de Dios. Y esta historia es muy conocida. Y dice la Biblia que pues Noé obedeció al Señor y empezó a hacer el arca, y la gente que estaba afuera se burlaba de él. Si ahí no llovía, ¿cómo tú vas a hacer un arca? Bueno, lo trataron de loco y ya todos, yo sé que muchos sabemos. Y en otra de las charlas que tuvimos, yo les comentaba que lo más impactante fue
que cuando ya no estaba listo, que ya había puesto comida seguramente para los animales y todo, él no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí, dice que el Señor cerró la puerta. No fue Noé, fue el Señor el que cerró la puerta y llovió durante 40 días y 40 noches. Ahora bien, no fue que a los 40 días la puerta la abrieron, no, porque el agua subió tanto que tuvo que llevar más o menos se calcula como año y medio en nuestro tiempo, para que el agua volviera a secar la tierra y pudieran abrir. Pues esa historia, les digo, la conocemos. Y entonces el Señor le dijo a Noé, como leímos aquí, que iba a hacer un pacto con los hombres, que nunca más iba a volver a destruir a la humanidad con un diluvio. Y la marca era pues el arco iris que ahora vemos de vez en cuando en el cielo y que tristemente pues se ha tomado para otro tipo de situaciones, pero esa fue la señal de ese pacto. Y pues es algo que impacta cuando vemos que el Señor cumple lo que promete, que el Señor hizo ese pacto y dice que cada vez que Él mire el arco iris, Él se va a acordar del pacto y pues lo va a cumplir. Ahora, eso, como les decía, es algo que muchos conocíamos y la otra historia a la cual quiero hacer énfasis, como les decía, hoy el tema es mucha historia, pero es una historia que interesa, es una historia que verdaderamente a mi vida la impactó y espero poder pasarles a ustedes este mensaje. Hay otro pacto grande también que el Señor hizo, que fue el arca de la alianza o el arca del pacto. Para los que no estén muy empapados de todo esto, porque es todo hay que leerlo en la Biblia con detalles y buscar un poquito de historia, en Éxodo 25, capítulo 25, versículo 8 al 22, dice así, lo vamos a leer. Siempre les digo que me encantaría que tomen nota de los textos para que lo puedan leer después y analizarlo, porque es muy importante. A veces no tenemos mucho tiempo para leer la palabra de Dios, pero cuando ya tenemos un tema es bonito porque entonces nos adentramos en ese tema y podemos entender un poquito más el mensaje que el Señor nos quiere dejar. Quiero que leamos Éxodo 25, capítulo 8 y versículo 22. Y dice, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera la revestirás. Y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas en un lado de ella y 2 argollas en el otro lado. También harás varias varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Y meterás las varas por las argollas y a los lados del arca para llevar el arca con ella. O sea, era para que la pudieran cargar. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ellas. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2 codos y medio
y su anchura de 1,5 codos. Harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo a los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín a un extremo y el otro al otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines, que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Esas fueron las instrucciones que el Señor dio específicamente para que construyeran el arca. El propiciatorio era lo que va arriba. Mandó que pusieran los 2 ángeles, como lo ven en la foto, exactamente así. Mucha gente se ha preguntado qué habría dentro de esa caja que él mandó a hacer. Y se dice que puede ser las tablas de los mandamientos, que lo mandó a poner ahí, un recipiente de oro con maná, un alimento extraño que Dios ofreció a Israel durante su tiempo en el desierto, y la vara de Aarón, que Dios le ofreció en respuesta a una rebelión del pueblo. ¿Se recuerdan? La que sacó agua de la roca. Se dice que eso es lo que estaba adentro del arca. Ahora bien, es sumamente importante el entender por qué Dios mandó hacer eso. Dice que el arca la pusieron en el templo y en el lugar santísimo. Ahí era donde estaba el velo que se rompió cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz. Aarón era el sumo sacerdote. Y dice que el Señor también mandó a poner afuera, antes de entrar al lugar santísimo, yo me imagino que como una cosita de agua, sería quizás alguna fuentecita, no sé, algo así. Y dio instrucciones que antes de entrar se lavaran bien las manos y los pies para evitar que ellos murieran. Porque entrar al lugar santísimo era algo literal de vida o muerte. Tenían que ser prácticamente santos para que no murieran, porque si alguien entraba en pecado ahí, moría instantáneamente. Yo creo que eso muchos ya lo saben, pero es nada más una acotación al tema. Ahora quiero que leamos 1 Samuel, capítulo 4, del 1 al 18, y dice: la palabra de Samuel llegaba a todo Israel cuando Israel salió para enfrentar la batalla con los filisteos. Acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en el orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Se preguntó el pueblo. ¿Por qué permitió que nos derrotara? Tenemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo
y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Yo no sé si muchos de ustedes saben quién era Elí y quiénes eran sus hijos. Elí era el sacerdote y los hijos, que era Ofni y Finés, me imagino que trabajaban con él, también hacían papel de sacerdotes. Pero la Biblia dice que estos dos hombres tenían una vida completamente desordenada. Una vida que profanaban el templo. Ellos no les importaba, dice que tenían relaciones con mujeres ahí. Bueno, era un relajo que tenían estos dos hijos de Elí. Y Elí, siendo él el sumo sacerdote y sabiendo lo delicado que era fallarle al Señor en esa época, en el tiempo de la ley, no decía nada. O sea, él miraba lo que los hijos hacían, pero callaba. No sé, quizás a veces los padres cometemos el error de querer, ahí sí que como dice el dicho, tapar el sol con un dedo y tapar los errores de nuestros hijos. Podemos hacerlo en alguna forma, pero delante del Señor no hay nada que nosotros podamos tapar. No hay nada bajo la tierra, sobre la tierra, que el Señor no vea. No hay nada bajo el cielo que no esté bajo el escrutinio de Dios. Así nosotros pensemos que lo estamos engañando. Vamos a seguir leyendo. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Elí había mandado a traer el arca. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento, porque sabíamos que el arca de Dios era la presencia de Dios. Eso significaba la presencia de Dios. Entonces dice, sabían que Dios había llegado al campamento y añadieron: ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Decían los filisteos. Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobren ánimo y sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres pues y peleen. Eso fue lo que les dijeron, porque tienen miedo. Sean hombres, vayan a pelear. Cuando ellos oyeron que el arca la habían mandado a traer, entonces les dio miedo, porque en medio de todo tenían temor de Dios. Sigamos leyendo. Los filisteos pelearon, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue tan grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, de los cuales les hablé hace un momentito. Les decía, Elí, para hacer una recapitulación, Elí era el sumo sacerdote, los hijos de él eran los que estaban en pecado. Elí manda a traer el arca porque ya habían perdido una batalla con los filisteos. Entonces él sabía que teniendo el arca, ellos, vamos a decirlo así como muy de caricatura, ellos tenían el poder. Tener la presencia de Dios en ellos, Elí sabía que era algo maravilloso, que teniendo eso, ellos esa presencia, era tenerlo todo. Pero por la desobediencia de los hijos, por ser él tan, ¿qué les digo? Tan, ¿cómo se diría en los países? Tan alcahuete, tan flojo, pónganle ustedes el nombre que quieran, y permitir que los hijos estuvieran en
pecado, sabiendo él lo que estaba pasando, Dios no lo iba a respaldar. No porque iban a traer el arca, ya Dios los iba a respaldar. Sigamos, íbamos en que los filisteos le ganaron la batalla a los hebreos. Dice que murieron 30,000 hombres de los hebreos y les robaron el arca, y en esos 30,000 murieron los 2 hijos de Elí. Sigamos leyendo. Y después dice, y un hombre de Benjamín corrió al campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Silo era donde estaba Elí. Elí era un hombre viejo, él no había ido a la batalla. Cuando llegó, Elí estaba sentado en un asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Él sabía que traían el arca, él estaba seguro, intranquilo de ver que la iban a traer, y necesitaba que le fueran a dar noticias porque para ver qué había pasado. Imagínense ustedes cuando uno está esperando una noticia y no llega, así estaba él. Y les decía, él era ya un hombre viejo. Entonces dice que estaba sentado junto al camino esperando ansiosamente porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Él sabía lo que era el arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Cuando el hombre que venía a dar la noticia dio la noticia, toda la ciudad empezó a gritar, seguramente desesperados por lo que había pasado, por la cantidad de gente que había muerto y porque les habían robado lo más valioso, que era el arca, la presencia del Señor. Dice, toda la ciudad prorrumpió en gritos. Al oír Elí el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa ese ruido de este tumulto? Él oía y no podía hacer nada, les digo, era un hombre viejo. Entonces el hombre se acercó apresuradamente y le dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años y sus ojos se habían cegado. Era ciego y era viejo y no podía ver. El hombre le dijo a Elí, yo soy el que viene del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío? Le preguntó Elí. Preguntó Elí. El que trajo la noticia respondió, Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Finés. Y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás. Junto a la puerta se rompió la nuca y murió, pues era entonces entrado en años y pesaba mucho, o sea, estaba gordito. Elí había juzgado a Israel durante 40 años, había sido sumo sacerdote. Entonces, espero que la historia se haya entendido bien. Si no, los insto a que lean estas historias porque son bien impactantes. Entonces, lo que sucedió aquí es, cuando a él le dan la noticia de que se mueren sus hijos, pues lógicamente le ha de haber dolido. Hayan sido como hayan sido sus hijos, le dolió. Pero dice que cuando le mencionaron que habían robado el arca, él se fue para atrás y ahí fue donde se desnucó y murió. A causa del pecado, porque lo que les decía, la presencia de Dios era ese pacto que Dios mismo había mandado a hacer, cuando mandó a hacer el arca del pacto, era prácticamente tenerla, era estar más cerca de Dios, y haber menospreciado eso por no haber corregido a tiempo, causó todo este caos, que murió gente, que robaron el arca y que se la llevaron a un pueblo donde no adoraban a Dios, porque los filisteos no eran hombres de Dios, ellos tenían otro tipo de
de dioses en ese entonces. Entonces dice que los filisteos se llevaron el arca y mientras ellos la tuvieron, empezó a haber plagas entre ellos, a tener pestes, enfermedades y mucha calamidad en el pueblo. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de que todo eso estaba pasando, pues tenían el arca y el arca para ellos no iba a ser una bendición. Entonces decidieron sacar el arca del pueblo. Dijeron, no, llévense eso de aquí porque lo que nos está trayendo es maldición. Nosotros no somos, no adoramos a Dios. Entonces, tener la presencia de Dios aquí es contraproducente. O sea, en lugar de darles bendición, les dio lo contrario. Y no hallaban qué hacer con el arca. Entonces dice que estaba ahí un hombre llamado Abinadab. Y él dijo, bueno, démela a mí, yo me la llevo a la casa. Y este hombre no le dio el valor que realmente tenía el arca, porque en primer lugar era de los filisteos. Únicamente diría, bueno, me la llevo yo porque al final se veía bonita, era de oro y tenía todo lo que ya leímos que tenía el arca. Y se la llevó a su casa, me imagino que la puso en algún rinconcito por ahí o la pusieron de adorno, no sé. El caso dice que él tuvo el arca por 20 años. Y durante ese lapso de los 20 años pasaron muchas situaciones que podemos leer en la Biblia, lo de David y Goliat, Saúl. También David llegó a ser rey. Cuando David llega a ser rey, él sabía del arca y entonces diría, bueno, ¿dónde está el arca? ¿Quién la tiene? Y empezó a ver dónde estaba el arca y donde alguien le dijo que la tenía este hombre y dice que David la mandó a traer. Dijo, bueno, vamos a buscar el arca. Efectivamente fueron, bueno, se la pidieron al hombre y diría, llévensela. Y se la llevó. Y dice la palabra que cuando se la llevaron, el pueblo iba lleno de júbilo y todo, y emocionados porque llevaban el arca. Esa historia la sabemos. Pero durante llevaban el arca, se recuerdan que una de las instrucciones era que tenía dos parales para que pudieran llevarla. Y dice que el arca se movió un poquito como la llevaban. Entonces, uno de los hombres que iban ahí en la algarabía del arca quiso sostenerla con la mano. Y al tratar de sostenerla, inmediatamente murió. Porque no especifica la Biblia el por qué el hombre murió. Seguramente algo había en el hombre que estando ya en el pueblo de Dios, ahí el poder de Dios empezaba otra vez más fuerte que no la podían ni tocar, porque la tuvo este hombre que les digo, Abinadab, y no dice la Biblia que le ha sucedido nada. Cuando David ve que el hombre muere al instante, dice la Biblia que paró la caravana y dijo, deténganse ahí, y le dio temor llevar el arca a la ciudad. Entonces dice que dijo, voy a consultarlo con Dios, a ver qué, seguramente a preguntarle qué había pasado y a ver si era seguro que él llevara el arca porque la estaba llevando a su pueblo. Y entonces dice que uno de los dijo que no la quería. Entonces entre ellos había un campesino y dijo, yo la quiero, yo me la llevo, todo emocionado. El nombre de él era Obed Edom. La Biblia dice que él era un hombre campesino, como les digo, y seguramente vivía pobre, pero él se la llevó con todo el amor de la vida y se la llevó a su casa y seguro emocionado, y la tuvo ahí por 3 meses. Ahora vamos a leer 2 Samuel capítulo 6, versículo 11 al 12 y dice, por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed Edom, el geteo. Y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa, y se dio aviso al rey David. El Señor ha bendecido a la casa de Obed Edom y todo lo que a él le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios a la casa de Obed Edom, a la ciudad de David.
Mientras este hombre, Obed-Edom, tuvo el arca, él empezó a progresar y todo lo que él hacía, seguramente sus siembras y todo, empezaron a florecer. Cuando David se entera de esto, dice, bueno, entonces sí, traigan el arca, y ahí es donde la van a buscar, y yo creo que ya todos sabemos la historia, que David danzaba frente al arca. Eso es una historia larga porque ahí siguen cosas muy bonitas que pasaron, que la esposa se burló de él y bueno, muchas cosas. Él iba y danzaba de la emoción de que llevaba el arca. Entonces, estas dos historias nos dejan una gran lección. Este tema era de mucho leer, pero yo quería no perder detalle, que ustedes no perdieran detalle para al final dejarles este pensamiento. Nos dejan dos lecciones. Primero, que aquí no hay pacto que de la tierra se haga para el cielo. No hay forma que nosotros podamos decir, vamos a pactar con Dios, porque nosotros no somos nadie para ponerle condiciones al Señor. Hay algunas doctrinas erradas, y lo digo de frente porque es necesario que alguien lo hable. No estoy criticando a nadie específico, yo lo dejo al escrutinio de ustedes, que dicen, pacte con el Señor, dele tanto dinero y Él le va a devolver. La Biblia no dice que nosotros podemos pactar con Él, porque hacer un pacto es poner condiciones, es decir, yo te doy esto, pero tú me vas a dar aquello. Nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, tener que darle al Señor para que Él nos bendiga. Él ya dio su presencia. La presencia del Señor está aquí para el que la quiera. Para el que la quiera vivir de una manera digna. Para el que la quiera recibir en su corazón y que esa arca pueda estar acá, en nuestro corazón. El Señor no ha negado bendición a nadie ni ha puesto condiciones. La única condición que nosotros tenemos es creer en Jesucristo, su Hijo, y aceptar ese sacrificio que nos dio la gracia para ser salvos. Entonces, lo que les quiero dejar claro es, tengan cuidado con esas doctrinas de que le dice, usted puede pactar con el Señor. Nosotros no podemos pactar con el Señor. Ya leímos acá el pacto. Y hay otros pactos que el Señor hizo, pero yo traje los dos más grandes que yo pensé. El pacto del diluvio y el pacto del arca, que es el más impactante. Ahora, en el Nuevo Testamento ya se hizo el gran pacto de la vida. El gran pacto que nos dio a nosotros la oportunidad de poder ser salvos ahora. Ese pacto que vino a romper toda aquella ley que era tan difícil de cumplir, porque si vemos esa arca, el que la tocaba moría. Para entrar al lugar santísimo había que estar prácticamente santos y no morían. Cuando la gente estaba en pecado, el Señor quitaba su bendición, como pasó con Elí. Elí murió, los hijos murieron. ¿Por qué murió Elí? A lo mejor Elí era un hombre justo, pero él permitió pecado en su casa. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué la presencia de Dios no está en esta casa? Porque no puede estar la presencia de Dios en un lugar que hay pecado. No podemos decir, ¿qué pasa aquí que no sucede nada? Porque la presencia de Dios no está. Es necesario que nos detengamos y digamos, miremos cómo se está viviendo. No se pide una santidad, una perfección. Sí, el Señor pide santidad, pero sabemos que no podemos ser perfectos porque mientras tengamos sangre y carne, tenemos una lucha espiritual. Pero el Señor nos ha prometido que nos va a ayudar. Si queremos la presencia de Dios, tenemos que escudriñar nuestras vidas. Si queremos la presencia de Dios en algún lugar, escudriñemos lo que está pasando alrededor y miremos si somos dignos de que el arca del Señor more en ese lugar para que pueda entonces empezar a ser bendecido, como pasó con este campesino que se llevó el arca. Al tenerla él por 3 meses, que dice la Biblia, su vida empezó a florecer y todo lo que él hacía, porque el Señor lo bendijo, porque ha de haber sido un hombre justo. Y él se llevó el arca con todo el amor de la vida en su pobreza. Y más adelante el Señor en la Biblia habla de este hombre. No tenemos todo el tiempo, pero pueden buscarlo y van a ver lo lindo que pasó con Obed-Edom. Ahora les decía, en Lucas 22:20 dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo,
esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que está derramada por ustedes. El último pacto lo hizo el Señor para librarnos de todo pecado si nosotros estamos dispuestos a recibir ese regalo. Si nosotros estamos hoy dispuestos a decir, Señor, estoy aquí, perdóname, yo quiero recibir tu presencia, yo quiero que ese Espíritu Santo que es ahora una figura del arca del pacto, more en nosotros. Pero el Espíritu Santo no va a morar en un cuerpo que esté sucio. Eso tengámoslo claro. El arca del Señor no va a morar en un lugar donde haya pecado. Es importante que hoy analicemos lo que estamos haciendo. Es muy importante porque la palabra de Dios ha sido clara. En la palabra de Dios está todo. No hay lugar a otro tipo de doctrina. Nosotros tenemos todo el derecho de escudriñar las doctrinas que estamos recibiendo, porque si nosotros conocemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta si las doctrinas que estamos escuchando y estamos siguiendo están basadas acá. Es muy importante porque es nuestra salvación. Nosotros no vamos a ser salvos por otro hombre. Tampoco vamos a poder llegar al Señor y vamos a hacer las de Adán y decir, ay Señor, la mujer que me diste me hizo pecar. No vamos a poder decir, a la persona que yo seguía me hizo no seguir las escrituras. A la persona que yo oía en tal lugar me dijo que yo hiciera esto. No, porque aquí está la palabra para todo mundo. El que la quiera, aquí está. Todo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, el mensaje de hoy que les decía, y es con lo que quiero terminar, es que hoy hagamos una parada a nuestra vida y digamos, el gran pacto de sangre que hizo el Señor, el haberse dejado sacar hasta la última gota, para que nosotros fuéramos salvos y la hemos menospreciado. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no progreso? ¿Por qué yo siento que estoy en un lugar y como que estamos patinando entre el lodo y no podemos salir? Estamos en nuestra vida espiritual tratando de salir y nos cuesta. ¿Por qué? Porque no ha habido una limpieza profunda en nuestro corazón. No ha habido una conciencia de lo que es en sí, que la presencia de Dios en el Espíritu Santo pueda vivir dentro de nosotros. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de detenernos y decir, Señor, ayúdame. El Señor está presto a escucharnos y a ayudarnos antes de que sea ya demasiado tarde y Él cierre la puerta como cerró la puerta del arca de Noé. Espero que este mensaje y estas lecturas que hoy tuvimos y estas bellas historias de pactos que pudimos entender en base a la palabra de Dios hayan dejado una semilla en su corazón. Esa semilla que a mí me gusta que les quede, para que les quede el deseo de buscar más, para que les quede el deseo de investigar más qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Seamos nosotros responsables de nuestra vida espiritual. No podemos culpar a nadie, ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ni a nuestro esposo, ni al pastor, ni aquí, ni allá. No, somos nosotros responsables. Las personas que están hablando de la palabra de Dios son responsables por lo que sale de su boca y de ellos va a ser demandado qué fue lo que enseñaron. Pero también nosotros que estamos recibiendo tenemos la obligación de ir y corroborar lo que un día escuchamos y ver si es correcto. Por eso les digo, es necesario que se tomen notas a veces para después ir y ver si lo que la persona dijo está en la palabra de Dios y tomar acción y empezar a hacer los cambios que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida. Espero que este capítulo haya sido una bendición para tu vida. Te agradecería mucho que le dieras un me gusta, que lo compartas y si aún no te suscribes a nuestro canal, que puedas suscribirte.